Canciller, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina, gracias por abrirnos este espacio histórico, lleno de historia y lleno de cuadros también de artistas mexicanos invaluables. Y pues yo quiero irme directamente, después de agradecerle el tiempo y el espacio, quiero irme directamente con una pregunta para abrir conversación del momento que vive México. Siempre hemos sido un país bisagra entre esta potencia tremenda y a veces voluble, y América Latina, que también da brincos de repente, izquierda, derecha, etcétera, pero nuestro papel ha sido siempre de bisagra. Y hoy creo que más que nunca, con muchos riesgos hacia el sur, con ambiciones en el norte, ¿cómo se siente usted parado en la bisagra? Bueno, en primer lugar, Alejandro Álvaro, bienvenido siempre a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gusto platicar con ustedes y poder hacerlo hoy desde aquí. A ver, tienes toda la razón. La posición geopolítica de México, digamos, ha estado siempre en esta, tú le llamas bisagra, interfase. Somos parte de América del Norte y ahora comercialmente muy integrados como parte de uno de los mercados más dinámicos y más poderosos del mundo, pero también somos parte de América Latina y el Caribe, en donde está buena parte de nuestra historia, de nuestra cultura compartida, de nuestra lengua y de muchos valores que venimos compartiendo con los pueblos de América Latina y del Caribe desde siempre. Entonces, esto le da a México grandes oportunidades. Lo quiero empezar por plantear positivamente, porque sí es una posición que te permite ser un puente natural, que te permite afianzar liderazgos en las dos regiones y al mismo tiempo, pues poder diversificar nuestras relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, deportivas, en fin, en muchísimas dimensiones con ambas regiones. Pero también implica enormes responsabilidades y complejidades, porque muchas veces, pues, ciertos principios y ciertas prioridades que surgen de la parte norte del hemisferio están en contraposición con los que surgen en la parte sur de nuestro hemisferio. Y ahí es donde el papel de la diplomacia mexicana, yo sigo pensando que puede seguir jugando un papel muy determinante. Lo ha hecho en el pasado, en algunos momentos históricos, en donde el papel de México es ampliamente reconocido, y pongo como ejemplo algo que hoy está muy en boga, por cierto, por la situación que tenemos con Perú, pero es este principio de nuestra política exterior y que además está plasmado en nuestra Constitución del derecho de asilo. Entonces, en condiciones complicadas, en circunstancias donde al parecer se contraponen un mundo y el otro, México sale, entre otras cosas, con su política de asilo, y pregúntenle a los pueblos argentino, uruguayo, chileno, brasileño, ecuatoriano, boliviano, peruano, lo que ha representado para ellos este principio de la política exterior de México, un baluarte que evidentemente no estamos bajo ninguna circunstancia dispuestos a negociar. Estos son de los valores firmes que le dan a México en ese espacio de interfase posibilidades de afianzar liderazgos. Y viceversa, ¿no? En relación con nuestros vecinos del norte, bueno, pues la interacción que se ha logrado y el hecho de que ahora México no solamente es el mayor consumidor de Estados Unidos, sino el mayor proveedor de los Estados Unidos, pues nos da también un papel preponderante para poder articular políticas en beneficio del pueblo de México. Entonces, yo te diría, Alejandro, yo creo que es una buena forma de empezar a revisar dónde estamos, porque es un momento estratégico y una situación de enorme complejidad, pero la presidenta Sheinbaum trae un liderazgo internacional formidable en el norte
Y en el sur del continente, lo he podido constatar porque hemos viajado con ella a Canadá y hemos viajado con ella a Río de Janeiro y hemos viajado con ella a Centroamérica, y tiene un prestigio y un liderazgo internacional fantástico, respaldado, desde luego, por un enorme apoyo popular. Entonces, revisemos objetivamente, revisemos cada país del continente y a ver si encontramos otro país que tenga un liderazgo con el respaldo popular que tiene la presidenta Sheinbaum y con el prestigio internacional que tiene la presidenta Sheinbaum. Esa es la gran fortaleza que yo le veo a México en estos momentos. A usted ya le tocó desde la ONU lidiar como parte del gobierno de México con Donald Trump en su primer periodo, con un presidente con las características de Andrés Manuel López Obrador. Ahora le ha tocado como canciller en este segundo periodo lidiar con el propio Donald Trump en un segundo periodo, con una presidenta, con la primera presidenta mujer de México, en un contexto más agresivo del propio Donald Trump, no solamente con México, sino con Canadá, los tres socios del TEMEC. ¿Avisora usted mayor agresividad del gobierno de Donald Trump porque se viene en Estados Unidos la elección intermedia, en un momento en el que también la popularidad de Trump viene a la baja? Por eso se lo pregunto. Sí, a ver, yo creo que la instrucción que me ha dado la presidenta, y desde mi perspectiva lo que debemos de seguir haciendo es mantenernos en nuestra ruta, independientemente de las vicisitudes internas que van a ocurrir por los procesos electorales que se avisoran en los Estados Unidos y que eventualmente también tendremos que enfrentarlos en México con las elecciones intermedias. Entonces, es muy cierto que la política local, la política interna, por supuesto que influye muchísimo en la política internacional, y muchas de las posiciones que adoptan los países y sobre todo los líderes, los jefes de Estado o jefas de Estado, muchas veces está reflejando más una condición interna que lo que realmente se está buscando hacia afuera. Pero es un gran escaparate que evidentemente también te permite que puedas incidir en tu política interna mediante posicionamientos hacia el exterior. Creo que eso lo hemos visto muchas veces en la relación con los Estados Unidos. Hay pronunciamientos, planteamientos, a veces muy vigorosos, a veces agresivos, a veces que pueden no parecernos los más apropiados, pero independientemente de ello hay que pensar siempre cuál puede ser la motivación. Y con una enorme frecuencia vamos a encontrar que la motivación es interna, más que externa, aunque claro, tiene una repercusión externa, pero creo que entender esa parte de la política es fundamental, Álvaro, para que entonces puedas, pues, reaccionar o no, y si reaccionas, pues, nuevamente con los consejos de la presidenta, cabeza fría, análisis objetivo, buena disposición, coordinación, colaboración, sin subordinación. Trabajamos con ellos en circunstancias complejas o no tan complejas, siempre echando por delante, como tiene que ser, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, y sobre esa base ir construyendo los acuerdos de una mesa muy complicada, como es la que tenemos con los Estados Unidos. Siempre hay 7, 8, 9 conversaciones simultáneamente, Álvaro, con ellos. Sí. En este momento las tenemos. ¿Qué si el gusano barrenador? ¿Qué si el jitomate? ¿Qué si el tema del agua? La seguridad, la migración, el tema de la aviación, los aranceles. A ver, todos esos son conversaciones que tenemos en la relación bilateral, y cada conversación tiene
su grado de dificultad. Entonces, imagínate si por alguna declaración que puede ser muy ruidosa a veces, nosotros estuviésemos siempre reaccionando cuando tenemos una mesa de negociación con tantos temas tan sensibles, que lo que finalmente nos interesa es que cada uno de esos temas llegue a buen puerto y que pueda haber una solución acordada y benéfica para México. Entonces, bueno, pues este es un poco, digamos, grosso modo, esta ecuación complicada que siempre hemos tenido como parte de esa ubicación geopolítica de México. Pues el caso canadiense nos dice cosas del caso mexicano. Pues Justin Trudeau tiene un par de expresiones contra Trump en algún momento que son muy desafortunadas. Luego Carney hace campaña básicamente peleándose con Trump porque los números le arrojan buenos resultados cuando habla mal de Trump. Y pues crece y crece, crece. Como sabemos, hubo un cambio de hecho ahí en las tendencias tremendo que le permite retener el gobierno a ellos. Y luego viene lo de Doug Ford, que también es muy desafortunado, el pagar estos anuncios, que Trump resulta que los ve sentado en una cena, los termina aborreciendo. Es decir, sí hay algunas cosas que se hacen en Canadá que los enfrenta con Trump. Y al mismo tiempo, nosotros al menos desde gobierno algo hicimos que no nos llevó a esa confrontación, desde López Obrador me refiero. Sí. Y quiero que me lo responda tomando en cuenta lo otro. Al mismo tiempo, ellos no tienen una oposición que vaya a Washington a buscar que le peguen a México, como sí la tenemos nosotros. ¿Cómo nos explica esa ecuación, canciller? Pues, a ver, bueno, son varios temas, todos ellos importantes. El primero es, el presidente López Obrador sí estableció una muy buena relación con el presidente Trump. En alguna ocasión les comenté ahí una anécdota de cómo me consta que el entonces presidente Trump en su primer periodo en un evento en Nueva York se expresó del presidente López Obrador. Muy elogiosamente, tenían una buena relación, independientemente de que no coincidían en muchísimos temas. Bueno, algo similar ha pasado con la presidenta Sheinbaum, con un estilo distinto y también con un presidente ahora diferente en muchos aspectos al de hace algunos años. Pero ha habido esta enorme destreza, esta gran capacidad para mantener entre ellos una muy buena relación, al grado que me ha tocado constatar, por eso lo comparto, cómo algunos jefes de Estado con los que ha platicado la presidenta Sheinbaum, pues sí le preguntan, oiga, ¿cómo le ha hecho usted, no, para lidiar con estos temas? Porque muchos de ellos pues han caído en confrontaciones y que esto no le no preguntan. Le preguntan a la presidenta, ¿cómo le ha hecho usted para ¿Cómo? llevar la relación? Y entonces ella, bueno, pues con su enorme capacidad de análisis, a ver, tenemos una presidenta que es una científica, que tiene una capacidad de análisis muy clara, que sabe poner los elementos en la jerarquía correspondiente y que esto le permite a ella interactuar y tomar decisiones sobre principios, además, que son muy claros y de los cuales no se sale. Entonces, esto de cabeza fría, que lo ha dicho, pues, no es una frase, es una frase que expresa una actitud, pero es esa actitud de, bueno, hombre, pues no está reaccionando absolutamente a todo y más bien encontrar un buen modus operandi. Y la realidad es que se ha encontrado y la relación entre ellos es buena, ha sido productiva y eso es lo que permea. Yo tengo una buena relación con el secretario Rubio como resultado de la buena relación que tiene la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, y así nos podemos ir bajando en la escala, porque así opera el mundo diplomático. Entonces, bueno, ahora, en México sí tenemos, Alejandro, lamentablemente, porque a mí me parece lamentable ir a otro país a buscar y a pedir que intervengan y que
nos vengan a solucionar los problemas. Eso habemos millones de mexicanas y de mexicanos que no lo vamos a aceptar nunca. Y debe quedar muy claro, no estamos de acuerdo con esas posiciones. Los problemas de México los resolvemos nosotros y hemos sido capaces de hacerlo a lo largo de muchísimos años y en condiciones muy adversas. Ahora, tampoco se puede impedir que alguien pues vaya y quiera allá plantear, además, realidades que no corresponden. Es de mal gusto y también es hasta un poco ingenuo, porque ellos conocen muy bien cuál es la realidad que estamos viviendo, hombre, están enterados de todo y están informados de todo. Entonces, quererles ir a vender una realidad que no es la que corresponde, bueno, pues tampoco tiene mayores repercusiones. Pero sí, esto habla de una diferencia entre cómo se comportan las oposiciones en un país y en otro. También con Canadá nosotros hemos tenido que lidiar, la relación es muy buena, pero ha habido algunos premiers que les llaman allá, que son como los gobernadores de algunas provincias, que son gente muy, muy autónoma, ¿no? Y poderosa, pues que han expresado comentarios que no son amistosos. Doug Ford, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí también ha habido que decirles, oigan, somos socios, somos vecinos, no contiguos, pero casi, la relación es buena, pero hay temas en los que no estamos de acuerdo. Y bueno, la explicación que te dan que es cierta, en buena medida pues cada provincia es independiente y nosotros no podemos, el gobierno federal no puede hablar por ellos. Entonces tenemos que también entender cómo lidiamos con las oposiciones de los países que son, por otro lado, como es el caso, socios y vecinos de México, y hay diferencias que es muy importante que las señales. Muy bien. A este respecto, siempre ha habido sectores que buscan que de manera particular Estados Unidos se intervenga en los asuntos de México. Y allá también hay, incluyendo en el propio gobierno de Estados Unidos, personajes que quisieran intervenir. Esto va eventualmente a recrudecerse en la coyuntura electoral estadounidense y también de México. Trump, como presidente de Estados Unidos, ha dejado ver algunas tentaciones. ¿Se quedan en tentaciones, en amenazas, o hay un riesgo de intervencionismo del gobierno de Estados Unidos en México, hasta militar? Yo no veo el riesgo, Álvaro, con toda franqueza te lo digo. No lo veo como riesgo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque tenemos un entendimiento con ellos, acordado, escrito, que dimos a conocer cuando vino el secretario Rubio a México, que empieza señalando claramente que habrá un respeto irrestricto a la soberanía y a la integridad territorial de México, que la cooperación se dará con base en esos principios, y reiteradamente se ha dicho, si el gobierno de México nos solicita algún otro tipo de ayuda, con mucho gusto. Y el ofrecimiento, la presidenta Sheinbaum lo ha comentado varias veces, y ha sido así en algunas conversaciones. Sí se ha planteado, oigan, si quieren algún tipo de apoyo adicional, con mucho gusto se los damos. Muchas gracias, no lo requerimos. Tenemos nuestros protocolos, aún en situaciones complicadas. El Comando Norte tiene una muy buena relación con las instituciones de seguridad de México, con la Secretaría de la Defensa, con Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública. Son protocolos que están muy bien definidos, que se han respetado y que se van a seguir respetando, porque ese es el compromiso al que hemos llegado. Ese fue la esencia del acuerdo con el secretario del Departamento de Estado, es el que acabas de comentar. Digo, se tratan muchos temas, pero si tú me dices, ¿cuál fue el crítico? ¿Cuál fue el que tomó más tiempo? En el que casi regateamos palabra por palabra
de un parrafito de 5 líneas que nos tomó meses, ¿no? Porque así son a veces las negociaciones, pues fue ese tema. Y yo creo que quedó muy claro y muy explícito, y desde luego pues siempre hay que estar atentos, pero también hay que decirlo con toda franqueza ante una inquietud como la que refleja tu pregunta. Yo no veo que existe ese riesgo real, porque está pactado en otros términos y porque además la conversación continúa en esos mismos términos. Es probable que pronto tengamos una nueva reunión del grupo de seguimiento de alto nivel, de ese entendimiento que tenemos con ellos, y que vengan a sesionar aquí en México, como ya lo hicieron en Texas. Entonces, pues sigue el trabajo en los términos convenidos, más allá de lo que pudieran ser algunas declaraciones que sugirieran algún otro curso que no veo que en este momento se convierta en un riesgo. Acaban de salir las cifras de comercio internacional de Estados Unidos, confirma pues, lo que era una tendencia que se veía venir. Somos los principales socios, les vendemos mucho y además nos compran mucho. Exacto. Mucho. Son cantidades pues de dos, hablan de una relación de potencias, es mucho dinero. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la necesidad hasta regional y por sangre de voltear a ver a Venezuela, porque son parte de lo nuestro, ellos hablan nuestra lengua, son hermanos, etcétera, como lo hemos sido siempre con Cuba, que Cuba siempre ha sido, son nuestros hermanos, no hay histórico, sí, histórico. E irrenunciable, diría yo. ¿No ha recibido México presión en el caso venezolano? Que le hayan exigido a México una posición en algún sentido, alguna toma de decisión en Naciones Unidas, alguna votación, ese tipo de cosas, ¿la hemos recibido de Estados Unidos? Nunca. Fíjate que no, a mí no me ha tocado como canciller, y desde luego el tema ha surgido, pero claro que ha surgido, no una, sino varias veces, y ha surgido en conversaciones privadas, y ha surgido también, incluso surgió aquí cuando di la conferencia de prensa conjunta con el propio Rubio, porque el día previo a su visita, ya sabes, fue cuando ocurrió uno de estos primeros ataques a una de las lanchas, creo que fue primero. Estas cosas que imagínate, yo como ya no creo yo en las casualidades, dije, tendrá esto que ver con la visita de mañana, ¿no? Vino la pregunta. El secretario Rubio dio el punto de vista de los Estados Unidos, diciendo por qué ellos consideraban que lo que estaban haciendo era algo que tenían que hacer, pues, argumentos de seguridad, en fin, dijo lo que él tenía que decir. La misma pregunta me la plantearon a mí y la respuesta fue también muy clara y contundente. México piensa que estos temas deben de enfrentarse de conformidad con el derecho internacional, para empezar. Y desde luego nosotros tenemos principios constitucionales que nos hacen tener una gran claridad sobre cómo abordamos estos temas. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica a las controversias. Le apostamos al diálogo político, creemos en el diálogo político, y no somos partidarios de ningún tipo de injerencia ni de otras acciones que atenten contra la soberanía de los países. Ahora, con posiciones tan distintas en esos temas, creo que la diplomacia ha seguido funcionando porque eso no fue obstáculo para que pudiéramos seguir avanzando en los temas de la agenda bilateral. Entonces, bueno, pues hay un buen oficio diplomático de aquel lado, creo que lo hay de este lado. Tenemos diferencias. Alguna vez, en alguna de las reuniones que tuvimos en el Departamento de Estado, salió el tema de Cuba, y yo debo decir que lo que el secretario Rubio dijo de entrada es: yo sé muy bien que México tiene una posición diferente a la nuestra en relación a Cuba. Y yo rápidamente le dije, efectivamente, ¿no? Y entonces él dio ya su punto de vista y está bien. Entonces,
creo que hemos logrado encontrar ese buen equilibrio en donde hasta ahora ha funcionado. Hay temas como estos que mencionas, en donde no estamos de acuerdo, las posiciones son claramente diferenciadas, pero eso no ha sido un obstáculo para que sigamos avanzando en nuestros temas. Hay muchas acechanzas internas y externas y muchos vaticinios, a veces bastante estridentes, en vísperas de que inicie la negociación ya formal sobre el TEMEC. Hay inclusive vaticinios en el sentido de que esto ya se acabó, que va a haber, se va a acabar el TEMEC y que habrá acuerdos bilaterales, por una parte por la relación de Estados Unidos con Canadá y por otra parte porque pues si hay una apuesta muchos de que muchos productores estadounidenses están inconformes con decisiones que ha tomado México de manera soberana, incluyendo el nuevo Poder Judicial. ¿Cómo advierte usted el arranque de estas negociaciones que involucran a todo el equipo del Gobierno de México y si efectivamente puede romperse el TEMEC? Mira, Álvaro, yo otra vez, con la perspectiva que tengo con base en los elementos objetivos y de las experiencias que me han tocado personalmente vivir. Yo no tengo duda que el TEMEC va a estas alturas. Las consultas públicas, que fueron la primera etapa, digamos, el prefacio de las negociaciones y de las revisiones, pues arrojan un saldo muy favorable. Claro que hay oposición, hay temas muy específicos que suscitan mucha controversia. Los congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, tienen muchos puntos de vista al respecto, pero el balance de las consultas públicas, que es la primera etapa, fue abrumadoramente a favor de que hubiera una revisión del tratado. Y yo creo que son voces también muy poderosas allá, porque son intereses económicos, son no solamente los grupos políticos, son los grupos del poder económico. Y el poder económico que opera en todo el mundo, pero en algunos países opera con más fuerza que en otros. Y los Estados Unidos es uno de esos países. Entonces, el balance de las consultas públicas fue positivo y yo creo que en eso me baso para decir sí viene el proceso de revisión. Ahora, ¿en qué términos se va a dar? Ahí hay un poco más de incertidumbre desde mi perspectiva. Yo creo que va a ser un proceso que en algunos sectores, en algunos temas específicos, sí va a requerir una suerte de renegociación más complicada y otros probablemente se vayan en esta dinámica, que es la que nosotros quisiéramos para todos los temas, de una revisión más que una renegociación. Yo creo que un buen número de sectores y de artículos se van a ir por ese lado, pero otros sí van a requerir pues un análisis más complicado. Ahora, otra vez, la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, muy explícita. Creo que estamos preparados para ello. Hay una buena coordinación entre las dependencias del gobierno federal que van a participar en este proceso. Y se ha construido también una buena relación con el sector privado mexicano. Hay que afianzarla, hay que fortalecerla. Porque es muy importante, aunque es negociación entre dos estados, pues obviamente nos acompañan los sectores privados de ambos países, o de los tres países, pero además no hay que olvidar que entre los sectores privados de los tres países tienen sus propios canales de comunicación. Entonces, me parece muy bien que los empresarios mexicanos platiquen con los empresarios estadounidenses y canadienses y que los empresarios mexicanos apoyen las posiciones de México, que son las que lleva a la mesa la delegación oficial. De manera que viene un proceso complejo e interesante, pero que al final creo que va a ser positivo porque el TEMEC ha acabado
por beneficiar a los pueblos de los tres países. Nos ha generado empleos, nos ha generado riqueza, que en México hemos tratado con los gobiernos de la Cuarta Transformación, de que sea riqueza que se distribuya, que sea riqueza que permita sacar a millones de gentes de la pobreza, que sea riqueza que se emplee en programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí se requiere que siga habiendo esa capacidad económica para seguir avanzando nosotros en esta prosperidad compartida en la que ha insistido la presidenta Sheinbaum. Y los temas que pudieran ser más álgidos, bueno, pues están las mesas para eso y vamos a entrarle ahí y a defenderlo y a negociarlo. Nosotros no tenemos nada que esconder. El Poder Judicial, que tanta controversia ha suscitado en México, en mis diversas conversaciones con Estados Unidos y con Canadá, ha salido una sola vez. Una vez en un lo año. que a mí me ha tocado, Más de en un año. Una vez. Y lo explicamos lo mejor que pudimos y yo creo que se quedaron razonablemente satisfechos porque no lo han vuelto a tocar como tal. Entonces, a mí me ha tocado una vez. Habrá que preguntar si a otras secretarías les ha tocado en más de una ocasión. Entonces, y a lo mejor vuelve a salir y bueno, se les da la explicación. Si otra vez, puede que no estén muy de acuerdo en algunos temas, pero aquí nosotros hicimos las cosas de esta manera, fueron legales, fueron transparentes y estamos ejercitando una nueva forma de trabajar con un poder judicial que por primera vez en nuestra historia tiene un origen distinto al que tradicionalmente había tenido y pensamos que esto es un modelo que puede funcionar mejor. Estamos en este proceso y los compartimos con mucho gusto, los avances y las vicisitudes que también tenemos, porque son reales. Pero no ha sido el tema. Yo también he leído aquí a veces algunos comentaristas y algunas notas que veo en la prensa. Es un gran obstáculo. Pues díganme dónde, porque en lo que a mí corresponde como canciller, el tema me lo han planteado en una ocasión. No puedo evitar hablar con el canciller sobre migración, porque estar aquí pues hasta conlleva esa responsabilidad, digamos, de hablar de los paisanos. Se ha endurecido mucho, hay un clima pues tremendo contra los mexicanos, los mexicoamericanos, incluso los estadounidenses de color de piel distinta al color de piel en el establishment. Y al mismo tiempo es cierto que no han llegado las oleadas de deportados que en algún momento, pues qué bueno que nos preparamos para hacerlo, estuvimos preparándonos pues para recibirlo con albergues, etcétera, que no pasó y qué bueno que no pasó y qué bueno que sí había albergues. Pero dígame esto, secretario, usted ha mandado muchos, me imagino, notas diplomáticas, se han mandado pues reclamos, etcétera. ¿Será un periodo en el que México ha hecho más reclamos migratorios o cómo los compara con el pasado? Yo creo que sí, no lo he cuantificado, pero me temo que sí. Yo creo que nunca se habían mandado tantos reclamos, tantas notas. ¿Y le hacen caso? Pues mira, yo diría que el balance del esfuerzo que se ha hecho sí es positivo. No es que te hagan caso en el sentido de que hay una reacción inmediata, pero, a ver, les dices, en relación a este caso específico con el cual no estamos de acuerdo porque se violentaron los derechos, porque hubo violencia, porque hubo inclusive un fallecido, exigimos una investigación, pues la investigación avanza y se da cuenta de ella. Sí hay una dinámica migratoria distinta a la que teníamos hace un año. Por un lado, los cruces en la frontera han disminuido de manera muy significativa. Aquí yo debo decir algo porque a veces se pierde la perspectiva, Alejandro, Álvaro. El modelo que se había implementado desde el gobierno del presidente López Obrador venía funcionando razonablemente bien al atender las causas estructurales y darle una
trato humano a todas las fases del ciclo migratorio, el llamado modelo humanitario de movilidad que desarrolló México, que es un buen modelo, es uno de los mejores que conozco, siempre perfectible. ¿Por qué es de los mejores? Porque es muy completo, porque es un modelo que atiende desde las causas estructurales, como bien se ha dicho, la parte de tránsito que se vuelve complicada en un país como México, que tiene regiones que son más inseguras que otras, en donde hay que proteger a los migrantes, en donde no podemos permitir que vuelva a haber abusos como los hubo en el pasado. En fin, se ha hecho un buen esfuerzo por parte del Instituto Nacional de Migración por mejorar esas condiciones, después garantizar que hay también seguridad en la frontera cuando están allá, que es el punto central de tu pregunta, y ahora regreso a ello, y el retorno que también tú comentaste. Entonces, México tiene en el tema de movilidad un modelo completo, lo saben también los estadounidenses, lo saben los centroamericanos y los sudamericanos, porque también tuvimos que atender, han disminuido, pero tuvimos que atender muchos flujos que venían del sur, del continente. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, tenemos una situación en donde esos flujos en general han disminuido muy notoriamente. Los llamados encuentros en la frontera con Estados Unidos, así se les llama a los cruces ilegales, en donde llegó a haber miles, ¿no?, al día, y ahora son realmente unos cuantos. Tenemos una frontera segura. La parte mexicana ha jugado, por supuesto, un papel muy importante. La presidenta Sheinbaum, no se nos olvide, mandó a 10,000 elementos también a resguardar la frontera como parte de los acuerdos que se tuvieron con el presidente Trump. Han aumentado los decomisos de armas por parte de los Estados Unidos y de México, y las acciones contra el fentanilo, por ejemplo, pues muestran claramente que ha habido una disminución del tráfico de fentanilo y otras drogas que no son menores, como es el caso de las anfetaminas, por ejemplo, que también son muy, muy dañinas para la salud. Bueno, entonces esa parte, digamos, hay resultados objetivos que podemos decir está mejor. ¿Dónde se ha ahora centrado el problema? Pues en lo que tú dices, en el trato inhumano que reciben nuestros paisanos en Estados Unidos, con o sin documentos. Algunos de ellos con muchísimos años de residencia allá, y que son sujetos a procedimientos con los que no estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo y no vamos a dejar de decirlo. Y tener pues la posibilidad de implementar las acciones que están a nuestro alcance. Por eso se han reforzado las asesorías legales y se han incrementado los reclamos diplomáticos. Nuestros dos instrumentos fundamentales para apoyar y proteger a nuestros paisanos son los diplomáticos y los jurídicos, ¿no? Entonces son los sustanciales. Hay otras medidas, desde luego, de atención, de servicios, de acompañamiento. Los jurídicos es la asesoría legal. Los consulados como tales no pueden emprender acciones legales, por eso lo que hacemos es proveer de abogados a las víctimas o a los que han sido sujetos de abuso, para que sean ellos, son los únicos en la ley de Estados Unidos, ellos sí pueden reclamar, ellos sí pueden demandar, y hemos hecho muchísimas demandas por ese conducto con abogados que les proveemos. Y la parte diplomática, que la movemos a las 3 instancias. Nuestro embajador en Washington directamente con el Departamento de Estado, nosotros aquí directamente con la embajada estadounidense, y el consulado donde ocurrió la jurisdicción, donde ocurrió el incidente, con las instancias locales competentes, sean de CBP, o sean de la Border Patrol, o sean de la oficina del sheriff o del condado, que se pueda. Y bueno, pues no vamos a quitar el dedo del renglón, pero sí es algo que ha crecido, que nos preocupa muchísimo. Es uno de los principales encargos que me ha hecho reiteradamente la presidenta, y yo se lo he transmitido a toda la red consular, a la Subsecretaría de América del Norte. Tenemos una red consular que se ha renovado, tenemos un nuevo modelo consular de atención
Se ha trabajado mucho, pero el problema ahí está, y yo anticipo que no va a bajar, porque ahora ellos, con el nuevo presupuesto que tienen más dinero para seguir implementando este tipo de acciones. Así que pues será uno de los temas que seguirá generando algunas tensiones, pero reitero a nuestras y nuestros paisanos, no están solos, vamos a seguir ahí haciendo lo que esté a nuestro alcance y no vamos a dejar pasar absolutamente una en la que no se haya procedido de acuerdo a la legalidad y al respeto a los derechos que se merecen. Esa es la posición. Por último, de mi parte, secretario, ¿qué tanto ha afectado la imagen de México en el exterior? Situaciones de violencia y de inseguridad en México, incluido el asesinato del alcalde Carlos Manzo, y hasta la manifestación del 15 de noviembre que derivó en violencia en el Zócalo. ¿Ha repercutido inclusive en la visita de jefes de Estado y de Gobierno a nuestro país? No a ese nivel, no ha incidido en lo más mínimo. Hemos recibido este año 7, 8 jefes de Estado, todavía falta por venir uno antes de que termine el año, eso no llega a ese nivel. Claro, son imágenes que no ayudan, pero nosotros pensamos que también a veces, por razones que no están del todo claras, se intenta magnificar el problema, sin querer decir con esto que no exista. Bueno, no podemos negar que hay un problema de violencia, pero tampoco podemos ni debemos negar cuáles son las acciones que se están emprendiendo para contender con él, que hay algunas cifras que son muy, positivas en términos de los logros que se han tenido. Es un problema que está enfrentando el gobierno y es muy, hablando de gente y de grupo que va a Estados Unidos o a otros países, pero sobre todo a Estados Unidos, a pedir apoyo o intervención, pues también utilizan estos asuntos para magnificar las cosas y tratar de generar una imagen que no corresponde a la de la realidad nacional. Entonces tenemos que seguir contendiendo con ellos ante el cuerpo diplomático acreditado en México y a través de nuestras representaciones en el exterior. A ver, México, como ha dicho bien, está de moda, el turismo está creciendo, tenemos la Copa FIFA los próximos meses, vamos a recibir, se estima, varios millones de turistas que vienen a la Copa del Mundo. Estamos muy coordinados con Estados Unidos y con Canadá también en este tema. Y yo creo que las instituciones del país pues están enfrentando los retos que tenemos que enfrentar como lo hacen en otros países y sin querer ocultarlos, porque esto es muy importante. No se trata de eso es absurdo, y la propia presidenta es la primera que ha dicho en innumerables ocasiones, aquí no se oculta nada. Ahora, tampoco nos parece que deba de sobredimensionarse y querer hacer de un asunto muy lamentable una generalización. El narcoestado. Pues con un país exacto que tiene, una enorme estabilidad, que tiene un gran crecimiento económico, que hay un ambiente social de enorme respaldo al gobierno federal. Bueno, pues eso no se puede tampoco, ni vamos a permitir que eso no se ponga también en la mesa en la que se tiene que poner cuando se hable de México. Y yo creo que la verdad siempre acaba por imponerse. A veces nos cuesta un poco de trabajo en la coyuntura, porque también hay algunos medios que sí reiteradamente magnifican estas circunstancias, que por supuesto los primeros en lamentar y en denunciar es el propio gobierno. Así que ninguna complicidad, y cuando hay la menor insinuación, que las ha habido, de que pudiera haber alguna complicidad, ahí sí hemos sido y seguiremos siendo contundentes, porque no lo aceptamos bajo ninguna circunstancia,
porque no es cierto, porque no hay pruebas y porque son argumentos falaces. Canciller, muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, de conversar. al contrario, se me va muy rápido el tiempo con ustedes, lo cual quiere Gracias. decir que están cordialmente invitados a que le demos continuidad. Aprovecho la ocasión para desearles a ustedes, a su auditorio, a quienes le siguen, un feliz fin de año. No quiero dejar pasar la ocasión de felicitarlos por el excelente trabajo que han hecho y en lo personal siento que han cubierto los trabajos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un enorme profesionalismo, con una gran objetividad, con el rigor de sus preguntas, que también agradezco, pero me dan la oportunidad de compartir por su conducto algunas de las dinámicas que prevalecen en esta Secretaría. Así que muchas gracias y un feliz año también a todo su equipo. Gracias. Muchas gracias, Igualmente. secretario. Felices fiestas. Gracias. Gracias.